Vamos a hablar de energías renovables porque está con nosotros José Segura Clavel, que es el director general de Casa África, y le recibo a continuación. Muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos, señoras embajadoras, señoras diplomáticas, embajadores, en general, representantes de los distintos países africanos con los que desde Casa África venimos manteniendo relación cordial del diálogo semana tras semana. Naturalmente, mi saludo a todas las personas que me van a honrar prestando atención a este encuentro, a esta intervención mía. Como primera medida, yo quiero, por razones de absoluta convicción, expresar mi agradecimiento a quienes organizan este fórum de oportunidades y de colaboración África y España, a este FOCAE, pero singularmente a la persona que conectó conmigo, que me ofreció la posibilidad de intervenir, a Begoña Fernández Costales, y permítanme todos ustedes, Begoña, que les exprese mi sorpresa, porque en lo que va de día, en las horas transcurridas hasta ahora, en las distintas mesas, con las distintas intervenciones, nos han enriquecido, nos han hecho aportaciones y una persona ya de mi veteranía, llevo 4 años de director general de Casa África, yo no recuerdo un encuentro equivalente a este. Son muy pocos. He repasado comunidad autónoma tras comunidad autónoma y son pocas, desde luego, las que podría poner en el nivel en lo que se refiere a contenido y a participación como el que estoy comprobando hoy. Así pues, enhorabuena. Pero me resulta gratísimo, como he dicho, encontrarme aquí con embajadores y embajadoras, amigos todos de Casa África, y no me queda más remedio que explicarles a alguno de ustedes qué es Casa África. Ni es una marca de una determinada mercancía, sino se trata del nombre de una de las varias casas, dicho entre comillas, que el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de España ha ido creando a lo largo y ancho de la geografía nacional con la intencionalidad de residenciar en ellas acciones de diplomacia pública. Y desde hace más de 25 años, Casa Asia, radicada en Barcelona, Casa Árabe, radicada en Madrid, pero Casa África se creó en el año 2007. En el periodo de tiempo transcurrido del 2004 al 2008, en el archipiélago canario vivimos una nueva etapa de relaciones humanas. Decenas y decenas y decenas de miles de seres humanos procedentes de algún punto o de diferentes puntos, de múltiples puntos del litoral del África Occidental, se subían a cayucos en el año 2004, 2005 y 2006. En España no se sabía qué era un cayuco. Y todos los españoles, como consecuencia de irlo presenciando en televisión, fuimos interiorizando que eran pequeñas embarcaciones en las que 60, 80, 120, 180 seres humanos, apiñados, hacinados, se jugaban la vida en ese océano Atlántico, en ocasiones con olas de 4, 5 o 6 metros de altura, y los que tenían suerte arribaban a algún punto del archipiélago canario. El gobierno de España en aquel momento
sensibilizado por ese tema humanitario, pero con una visión mucho más amplia, decidió constituir el consorcio público Casa África, en la que, como les he dicho, estoy desempeñando funciones de dirección en los 4 últimos años. Casa África juega un papel de diplomacia pública, de diálogo con instituciones de los distintos países africanos, ya sean universidades, ya sean colectivos empresariales, ya sean think tanks de distintas características, y a lo largo, por ejemplo, del año pasado, 2021, pues miren ustedes, del 2021, saliendo de la crisis del COVID, fueron más de 600 actividades diferentes recogidas en nuestra memoria, y en el 2022 hemos rebasado más de 800. Este no es el momento, los minutos de que dispongo no es el momento para hacerles una descripción, pero sí permítanme durante un par de minutos proyectar un pequeño vídeo de qué es Casa África. Si son tan amables y lo pueden proyectar. África, nuestro vecino, llena de color y contrastes, tradición y modernidad, retos y oportunidades. Su presente es un escenario donde la innovación y el desarrollo derriba poco a poco nuestras visiones tópicas y simplistas de un continente diverso, en expansión y repleto de matices. Desde Casa África parten iniciativas y proyectos que impulsan las relaciones igual a igual y de mutuo beneficio entre África y España, dentro del marco de la diplomacia pública española. Esto lo hacemos a través del conocimiento, la confianza y las alianzas que contribuyen al desarrollo social, económico y cultural en ambas orillas. Creemos en los encuentros, el diálogo y la colaboración como vías transformadoras que aportan valor e impulsan el cambio, acercando a ciudadanos, expertos, artistas, emprendedores, medios de comunicación e instituciones. Nos importa nuestro planeta, los derechos humanos, la paz, la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades y de género, el cambio climático y la transformación digital. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas y la Agenda 2063 de la Unión Africana nos aportan una visión compartida y un marco de acción para tender puentes culturales, sociales y económicos que no dejen a nadie atrás. Casa África se encuentra ubicada en Las Palmas de Gran Canaria, en un enclave único, un puente con África. Es un consorcio público participado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Nuestra meta es acercar a africanos y españoles y convertir este mundo en un lugar mejor. Nuestros logros son los logros de todos. Bueno, pues ahí han visto en unos retazos, desde luego en unas escenas muy gratas, la ubicación física de la institución Casa África en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y, desde luego, el acierto del Gobierno en aquel momento, junto con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, de ubicarla en uno de los puntos geográficos del Estado español que no tiene duda alguna de ser calificado como terreno africano. Se trata de un archipiélago perteneciente a la plataforma continental del África Occidental. Pero hoy no vamos a hablar de geografía. Hoy, desde luego, he querido iniciar estas palabras, pues miren, vendiéndoles el producto de la razonable ubicación de Casa África y del conjunto de actividades que lleva a cabo. Actividades que están recogidas todas en acuerdos del Consejo de Dirección,
cambio climático, igualdad, migraciones, evolución de fenómenos sociológicos y nuestras conexiones con centenares, dije antes, de think tanks, de universidades y de colectivos, nos están enriqueciendo, enriquecen al Estado español por una razón evidente, porque los incorporamos a una potente red mediática, tenemos centenares de miles de libros sobre aspectos distintos del continente africano. Es la bibliografía más intensa y potente que existe en el Estado español sobre el continente africano. La mediateca, así la denominamos, son unas escenas que han visto que les da una pequeña idea al respecto. Y luego, la potencia mediática a partir de las redes ha hecho que lleguemos cada vez más a muy distintos lugares. Analizamos con rigor intelectual y nos enriquecemos de las aportaciones de centenares y centenares y centenares de profesores universitarios, de analistas, de estudiosos. Consultamos mucha bibliografía y nos encontramos desbordados, esto es para presumir de ello, de tantas y tantas generosas aportaciones que recibimos, que procuramos procesar y que enriquecen la labor de Casa África. Es un instrumento de la diplomacia pública muy útil para saber hacia dónde vamos y qué es lo que queremos y qué está ocurriendo en el continente, en ese continente africano. Continente que acudamos a donde acudamos, oiremos siempre la frase: se trata del continente del futuro. Oiremos la cuantificación de cerca de 1.300 millones de seres humanos y que en el año 50 pues se puede convertir en 2.000 no sé cuánto. En fin, todo ello, y que es un continente joven, etc. Pero claro, nosotros nos preguntamos, ¿y qué hacemos en su favor? Y en ese qué hacemos en su favor, pensamos un poco en el futuro. Y yo hoy me voy a tomar la libertad, respondiendo a la invitación de los organizadores, pues de hablarles de algunos aspectos de ese futuro, que también tiene una componente del presente bastante inmediato. Nosotros estamos analizando la evolución de la incorporación de tecnología renovable en cada uno de los países del continente africano, que sabemos que es un tema que chirría, porque quien no haya tenido la posibilidad de explotar el subsuelo y sacar el crudo que pueda generar riqueza, se chirría y dice, pero ¿de qué me están hablando? Yo quiero vender mi crudo y quiero vender la mayor cantidad de gas posible. Todo es compatible, todo es compatible. Y la energía renovable va avanzando. Y yo quisiera recordarles a ustedes, porque aquí hay muchas personas cualificadas, como he podido comprobar en la comida y en diálogo, que son temas que el sector energético y en Asturias, menuda importancia. Aquí no se sienta cátedra, aquí la ha sentado el pueblo asturiano, el sector industrial de muy distintas materias, pero que va evolucionando. Que hace 5 años quizás no se hablaba del hidrógeno verde, pero ya hoy se habla, Pero igual ocurre en muy distintas zonas del continente africano. Y yo quiero recordarles que el año pasado la Agencia Internacional de Energías Renovables, conocida coloquialmente como IRENA, publicó un informe de 118 páginas que tituló
Geopolítica de la transformación energética. 2 puntos. El factor hidrógeno. En ese documento, la Agencia Internacional de la Energía afirmaba que el rápido crecimiento de la economía mundial del hidrógeno puede conducir a grandes transformaciones geoeconómicas y geopolíticas y a una ola de nuevas interdependencias económicas, es decir, entre los diferentes países. Ese documento contenía que la energía procedente del hidrógeno, producida a través de combustibles fósiles, que en ocasiones conocemos como el hidrógeno gris, o por electricidad renovable a través del fenómeno de electrólisis, conocido como hidrógeno verde, o gas natural, hidrógeno azul, etcétera, van a cambiar la geografía del comercio de energía y regionalizarán las relaciones energéticas. No lo digo yo pomposamente, leo y transcribo frases del contenido de ese documento oficial. Esto, naturalmente, sugiere la aparición de nuevos centros de influencia geopolítica que se basan en la producción y el uso del hidrógeno a medida que disminuye el comercio tradicional de petróleo y gas. Y eso está ocurriendo en Europa, donde Europa ha decidido no comprarle petróleo a Rusia, entre otras cosas, y desesperadamente hay que buscar nuevas fuentes energéticas. La agencia IRENA, con sede en Abu Dhabi, afirmaba que más del 30% del hidrógeno podría comercializarse a través de la frontera para el año 50, una proporción mayor que el gas natural actual. Como resultado, los países que tradicionalmente no han comercializado energía están empezando a construir relaciones energéticas bilaterales en torno al hidrógeno, creando en consecuencia nuevos actores, nuevas categorías de importadores, nuevas categorías de exportadores en el escenario global. Yo vendo hidrógeno y compro hidrógeno. Esto está empezando. Según el informe al que he hecho referencia ya 2 veces, más de 30 países y regiones ya están planteando un comercio transfronterizo y desplegando una diplomacia dedicada al hidrógeno sin que los exportadores tradicionales de combustibles fósiles estén dejando de buscar cada vez más hidrógeno limpio como una forma atractiva e innovadora de diversificación de sus economías, a pesar de que sean conscientes de que el hidrógeno no compensará la pérdida de ingresos derivados de la comercialización del petróleo y del gas, según reitera IRENA. Estamos, como pueden ver ustedes, ante un momento o en un periodo de tiempo de la máxima relevancia, todo porque se produce un cambio de paradigma en nuestro modelo energético y en nuestro modelo de relaciones internacionales vinculados a la energía. Una vez sentados estos comentarios, permítanme que les diga que soy consciente de que no digo nada nuevo si afirmo ante personas tan cualificadas como ustedes que la situación actual de emergencia climática es muy preocupante en el globo terráqueo. El último documento de 16 páginas para conocimiento de la clase política, de los gobernantes, del IPCC, es espectacular. Sigue creciendo la temperatura media. De hecho, es tan preocupante que la propia Comisión Europea ya había calificado como nuestro desafío generacional y se ha lanzado a tumba abierta en los últimos días a elaborar documentos que próximamente veremos al respecto. En este camino Europa hay que reconocer que ha venido demostrando una enorme ambición. Europa, en ese globo terráqueo al que hacemos referencia, en el que todos estamos subidos a bordo, Europa quiere ser la primera economía del mundo que consiga estar libre de emisiones de gases de efecto invernadero. Teoría, objetivo,
La meta principal pasa por reducir las emisiones en al menos al 57% para el año 2030. No lo lograremos. Y alcanzar la neutralidad climática en toda Europa en el 2050, es decir, en menos de 30 años. Ojalá lo logremos. Yo soy un poco escéptico. Estas metas significan que tenemos que replantearnos nuestro modelo energético y emplearnos a fondo en una transición energética que se ha visto espoleada por cuestiones puntuales no previstas 4 años atrás, ni en el año 2015 en la Cumbre de París, como consecuencia de la guerra de Ucrania y, sobre todo, por la evidencia de la aceleración que está experimentando el incremento de temperatura media de la atmósfera que nos circunda. Estas palabras que he redactado, porque he pretendido dejarlas y serán objeto de distribución si la organización así lo estima oportuno, estas palabras se basan esencialmente en la realidad de que el protagonista de ese cambio de paradigma que se nos avecina, desde nuestro punto de vista, es el hidrógeno verde. Desde hace años, aunque ya con un consenso absoluto hoy en día, se habla de este recurso como el vector energético, terminología que hasta los niños de bachillerato ya van utilizando, que junto a las energías renovables, también 20 años atrás no se hablaba de ello, hoy no hay ciudadano que no tenga la idea de que se avanza en este sentido. Ambos conceptos nos ponen en la senda de alcanzar los objetivos a los que he hecho referencia. A mí me gustaría poderles presentar, a ver si podemos, unas consideraciones. Transición energética en África, el hidrógeno verde. Esto lo escribí 2 días antes de salir. Me gustaría llevar a cabo una serie de reflexiones. ¿Por qué existe un consenso alrededor del hidrógeno verde? Pues miren, desde nuestro punto de vista, las ventajas del hidrógeno verde son evidentes. En primer lugar, porque no emite prácticamente derivados del carbono, que son los que contaminan la atmósfera y calientan el planeta. Algo fundamental en un momento en el que el calentamiento global ya empieza a traducirse, como se ve en el Sahel o en el Cuerno de África, en sequías que duran 5 años. Hoy no hemos hablado de desertización, ni de sequías, ni de fenómenos atmosféricos que están generando hambruna y movimientos humanos en distintas zonas del planeta y, naturalmente, en distintas zonas del continente africano. El hidrógeno es un material del que nuestro planeta dispone en abundancia. Desde pequeñitos nos hablaban de la molécula de agua, el H2O. 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Y cómo se obtiene el hidrógeno verde? Pues también lo sabemos mucho porque ya esto está súper generalizado. La generación del hidrógeno verde se da a través de un complejo proceso químico llamado electrólisis, por el que las moléculas de agua se rompen, liberando el hidrógeno y separándolo del oxígeno. Al hidrógeno se le pone el apellido verde. Esta terminología, quien no la haya interiorizado ya, no, la vamos a interiorizar. Cuando la energía que se utilice para ese fenómeno electrolítico proceda del sol o del aire. Es decir, era una energía limpia, la llamada eólica o solar. El proceso de generación del hidrógeno verde necesita de electricidad, un fluido conductor y un catalizador metálico. El hidrógeno liberado puede utilizarse también como combustible, pero también utilizado para la generación de otros productos como son el oxihidrógeno, que se utiliza en la industria para terapias de índole sanitario.
El inconveniente que tenemos hasta ahora para conseguir una explotación eficiente y masiva del hidrógeno verde es que el proceso requiere de mucha energía. De hecho, el 50% del coste de generación es atribuible al consumo energético. En ese cuadro que les estoy proyectando en estos momentos, sintetizo tipos de hidrógeno según la fuente de energía, según la materia prima, es lo que acabo de decir, pero en el siguiente, pros y contras del hidrógeno verde. Y hago esta reflexión porque quiero ir a África, que es lo que me mueve aquí. África y el hidrógeno verde. El hidrógeno verde, ¿qué traería consigo su utilización? Pues reducirá la intermitencia de las energías renovables, constreñidas por su incapacidad de generar energía a lo largo del día. No siempre hace sol, no siempre hace viento, y permitiría la continuidad y suficiencia del fluido energético para el consumo. Además, si se utilizan energías renovables para su generación, no hay impacto negativo sobre el planeta, que es lo que nos debe mover. Y se trata de una forma de energía que tampoco produce prácticamente emisiones de gases de efecto invernadero. Es verdad que el recurso del hidrógeno verde parece de una claridad absoluta, pero también hay que ser conscientes de que aún estamos, de alguna manera, empezando con la explotación de esta alternativa y que la humanidad va a tener que hacer mucho esfuerzo y enormes inversiones para levantar todo un sistema industrial de generación, transporte y distribución de hidrógeno verde. Cosa, por cierto, que ya están haciendo en este Principado de Asturias algunas empresas al respecto, como me comentaban algunos de mis compañeros comensales de mesa. Algunos expertos sostienen que nuestra economía podrá descarbonizarse en un 50% por la energía generada por las renovables y que del otro 50%, un tercio, puede asumirlo el hidrógeno verde. Pero insisto, seamos realistas, aún no somos capaces, hoy, en el 2023, no somos capaces de producir hidrógeno verde en masa y además este es ahora terriblemente caro. Pero estamos mirando hacia el futuro. Con la tecnología actual se necesitan 3 gigavatios de energía renovable para generar 1 gigavatio con hidrógeno. Para poner un ejemplo ilustrativo, si en estos momentos generar 1 tonelada de hidrógeno gris vale 2 euros, el verde cuesta 5 euros. Pues no interesa. Obviamente, por ahora no interesa. Pero ya interesará. En esta diapositiva he puesto la marca Canarias, África y el hidrógeno verde. ¿Por qué lo he puesto así? Porque miren ustedes, hay universidades españolas de las que nos podemos sentir orgullosos. Yo me siento muy orgulloso globalmente de la Universidad Española, pero entiendan que llevo la chaqueta de una universidad canaria en la que he ejercido durante 50 años de vida académica. Y he visto cómo colegas míos avanzaban a fondo desde hace unos 30 años en determinadas líneas que hoy están perfectamente justificadas. Yo recuerdo un libro editado en el año 2006, precisamente sobre el hidrógeno verde y la región macaronésica, es decir, el conjunto de archipiélagos entre los que se encuentra el archipiélago canario. Pero la charla que les intento hacer llegar a ustedes, con el título que puse, se refiere al hidrógeno verde y África. Y en esta última parte, y ya se me están haciendo señales al respecto, lo hago muy a gusto porque quiero enganchar el hidrógeno verde con África y con el continente africano. Ustedes, que son personas, desde luego, sin duda alguna, que tienen interés por estas materias, y sobre todo los representantes de países africanos, yo me voy a tomar la libertad, he venido con tal cantidad de bibliografía, pero no se asusten que no voy a hacer referencia a toda ella, pero que sepan que existe. En España,
el Instituto Español de Estudios Estratégicos, que publica procedentes de estudios de expertos, materias muy distintas, el 8 de marzo pasado, es decir, estamos hoy a 30, el 8 de marzo, del autor Ignacio Fuente Cobo, hace un trabajo interesantísimo, que, como pueden comprobar, se lo enseño así, los de la vieja escuela nos gusta estudiar, leer sobre papel, con rotulador en mano. Y lo titula, con interrogantes, ¿puede Marruecos convertirse en un proveedor energético para Europa? Y en suma, defiende la teoría con rigor intelectual, con datos y en función de las instalaciones actuales, que si Marruecos y España, y sumando Mauritania, deciden unificar políticas optimizadoras de los recursos renovables, podemos estar en condiciones de generar tal cantidad de hidrógeno verde que pueda ser exportado y vendido a la Unión Europea, ultra necesitada para sus industrias. Y así se ha lanzado el gobierno alemán en Namibia a suscribir los convenios que ha suscrito en las últimas semanas para producir hidrógeno verde. Si acuden a un documento publicado por la Unión Africana, que es este, ¿qué título tan sugestivo? Hidrógeno verde tendiendo puentes sobre la transición energética en África y en Europa. Y si acuden a cualquier otro documento, el potencial del hidrógeno verde, noviembre del 22. Con ello quiero decirle que no todo está resuelto, obviamente, pero sí que hay una línea directriz fundamental para la humanidad, pero sin que a lo largo de los años próximos países africanos que no han tenido la capacidad para vender el combustible que tienen en el subsuelo, sin que renuncien a ello, se están abriendo nuevos horizontes. Y en esa apertura de nuevos horizontes, desde luego, se habla de que África es capaz de producir de aquí al año 2035 hasta 50 millones de toneladas de hidrógeno verde. Y aquí, porque voy a terminar, simplemente les proyecto unas cuantas diapositivas donde recogen datos de lo que puede llegar a significar en el resto de la economía. Y en consecuencia, queridos amigos, España puede jugar un papel. La geografía española, cuando decimos que somos el país de la Unión Europea más próximo al continente africano, es una verdad incontrovertible. Me refiero al Estado español, península y el fabuloso archipiélago canario. ¿Verdad que es fabuloso? Posibilidades de España. Plan Verde de la Unión Europea, que recoge específicamente en 2 capítulos. Fíjense, el Plan Verde de la Unión Europea le hace ofertas potentes al continente africano, porque, entre otras cosas, esa potencialidad energética que tiene nos puede servir para un desarrollo común. Y, por último, quien haya sentido curiosidad, y en uno de estos documentos que les he enseñado, que es un documento oficial del Estado español, Instituto Español de Estudios Estratégicos, la estrategia actual de Marruecos
va en esa línea a toda velocidad. Pero también la República Sudafricana, pero también otras zonas del continente africano. En suma, que ante la invitación generosa que me hicieron para que en representación de la institución Casa África pues presentase una ponencia y me dieron libertad para que hablase de lo que estimase oportuno, tuve muchas dudas si sobre desertización tenemos trabajos de muy diferentes índoles. Pero pensé, quizás con una semillita de estas características puedo generar algún interés, alguna dosis de debate y quizás pueda llegar a ser útil en ese encuentro tan extraordinario que estamos celebrando estos 2 días de final del mes de marzo, por lo que reitero de nuevo mi felicitación a los organizadores. Nada más y muchas gracias.